Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar este hilo crochet 100% acrílico. Gancho crochet acorde al tamaño del hilo. Este es un gancho de 2 milímetros. Cinta métrica y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto tomándola por acá, por la parte de abajo, y la medida desde acá de qué tan largo vamos a querer este top. Teniendo todo esto listo, comencemos. Vamos a comenzar realizando la copa. Para ello hacemos el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a tejer. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla S y para esa talla estas cadenitas deben de medir. Lo sujetamos de extremo a extremo, estoy sujetando las cadenitas. Y estas deben de medir, así estirándolas un poquitito, 6.5 centímetros para la talla S, ¿sí? Recuerden que dependiendo del grosor del hilo que estén utilizando y de la tensión que ejerzan al tejer, les pueden dar más o menos cadenas. De todas maneras, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 18 cadenas para estos 6.5 centímetros. Acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida que debes de tener para cada una de las tallas, ¿sí? Esta es la medida de las cadenas iniciales. Entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, sujetamos la última cadena que hicimos, en mi caso la número 18, hacemos 2 cadenas al aire, estas 2 cadenitas me van a representar el primer punto alto, enlazamos y acá en la última cadenita que sujetamos, o sea en la tercera desde el crochet, vamos a hacer el punto alto. En el punto alto recordamos que me quedan 3 aros. Enlazo, paso por 2 y enlazo, paso por 2. De esta manera ya tengo 2 puntos altos, porque como les dije, las 2 cadenitas con las que tomé altura me cuentan como el primero. Ahora vamos a seguir tejiendo un punto alto sobre cada una de las cadenitas hasta llegar a acá, a la primera cadenita que hicimos. Y cuando estemos llegando al final, tejemos la última cadenita disponible. Y esto se debe de ver así. Hasta el momento, yo a pesar de que comencé con 18 cadenitas, acá tengo 19 puntos altos, ¿sí? Recuerden que las 2 cadenitas con las que tomé altura me suman un punto más. Ahora, para continuar esta copa tenemos que tejer en la parte de acá y empezar a dar vueltas de esta manera. Para comenzar a tejer en la parte de acá, tenemos que hacer un aumento. Este aumento lo vamos a hacer en todas y cada una de las vueltas, ¿sí? Entonces, para hacer el primer aumento, estando acá en el agujerito de la última cadenita que tejí, voy a comenzar mi patrón de aumento. Este patrón de aumento va a ser para todas las tallas, el patrón de aumento es exactamente igual. En el mismo agujerito, fíjense que estoy tejiendo en el mismo agujerito donde tengo el último punto alto. El patrón de aumento es 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. ¿Sí? De esta manera ya he culminado mi patrón de aumento. 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Esto me da la medida suficiente para comenzar a tejer de este lado. Ahora, una vez que finalizamos el patrón de aumento, tenemos que comenzar a tejer en la parte de acá, ¿sí? Para comenzar, enlazamos. Recordamos que el último punto como tal lo tejimos allí mismo en este agujerito, ¿sí? Entonces, en la vuelta de regreso, ahora nos vamos a regresar por acá. El primer punto lo tenemos que tejer allí mismo, en donde tenemos ese primer agujerito. Enlazamos. Esta colita que tenemos acá atrás, que es con la que comenzamos, vamos a aprovechar de irla ocultando bien. La ponemos así, entonces tejemos en este agujerito el primer punto alto de este costado. En esta primera vuelta es en la única vuelta donde este agujerito va a tener 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos, ¿sí? Y vamos a ir tejiendo acá, miren, acá se nos forman como unos pequeños agujeritos y allí vamos a ir tejiendo los puntos altos de regreso. Fíjense, si lo levanto bien, se ven como unos agujeritos.
allí. Es como cuando estábamos tejiendo, tejíamos un ladito de la cadena, ¿sí? Este es el otro lado de la cadena, el que no tejimos. Y una vez que esté llegando al final, el penúltimo punto alto lo voy a tejer acá, sobre la cadenita que tengo disponible. Y al último punto alto como tal, para cerrar esta vuelta, lo voy a tejer acá. Recuerdan que cuando comenzamos tomamos altura con 2 cadenitas, ¿sí? Esas son estas 2 cadenitas que están acá. Bueno, en la segunda cadenita que se ve acá, mira, aquí tengo 1 y 2, aquí en la segunda voy a tejer el último punto alto para finalizar esta primera vuelta. Esta primera vuelta se les debe de ver algo así, miren. Hasta el momento, como hice un aumento acá en la punta, tengo desde la cadenita de separación que tenemos hasta este lado, tengo 21 puntos altos, ¿sí? Recuerdan que teníamos 19 puntos, ¿sí? Pero con el aumento, ahora tenemos 21 puntos altos. Y desde la cadenita de separación hasta acá también tengo 21 puntos altos. Si son principiantes, les recomiendo que en cada una de las vueltas vayan contando desde la cadenita de separación hacia un lado y desde la cadenita de separación hacia el otro, ¿sí? La idea es que se aseguren de que ambos lados siempre van a tener la misma cantidad de puntos. Ya finalizamos la primera vuelta. Para comenzar la segunda vuelta, estando acá en el último punto que hicimos, tejemos 2 cadenas que me representan el primer punto alto, giramos, enlazamos. Este primer agujerito que tengo acá no lo voy a tejer porque ya las 2 cadenas con las que tomé altura me equivalen como ese punto tejido. Bien, comienzo a tejer en el agujerito de al lado. Y acá simplemente voy a hacer un punto alto sobre cada uno de los puntos altos que acabé de realizar. Voy a seguir repitiendo puntos altos hasta llegar acá donde tengo la cadenita de separación, ¿sí? Y aquí ya estoy tejiendo el último punto antes de la cadenita de separación. Fíjense que la cadenita está acá. Siempre que lleguemos a este agujerito del centro donde vamos a hacer la cadenita de separación, vamos a hacer el patrón de aumento, ¿sí? Este patrón de aumento es 2 puntos altos, 1, 2, una cadenita de separación y 2 puntos altos más, todo dentro de este mismo agujerito. Luego de que ya finalizamos el patrón de aumento, en esta segunda vuelta y en todas las vueltas, en ese agujerito sí voy a tener 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, ¿sí? Es únicamente en la primera vuelta, en la que acabamos de finalizar, que quedan 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Ahora, simplemente lo que vamos a hacer es seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. El primer punto alto, tengan cuidado porque siempre este agujerito que está acá, el del punto alto, tiende a ocultarse. Entonces, si después ustedes cuentan y les va a faltar un puntito, puede ser ese que se esconde allí. Seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta finalizar esta segunda vuelta. Y bien chicos, una vez que esté llegando al final de la segunda vuelta, el penúltimo punto alto lo voy a tejer acá sobre este puntito. Miren, aquí tengo este agujerito. El penúltimo punto alto lo tejo sobre el punto alto que tengo allí disponible. Y el último punto alto como tal, siempre lo voy a tejer acá sobre la segunda cadenita, ¿sí? Recuerdan que tomamos altura con 2 cadenas para comenzar el primer punto alto. Aquí, sobre la segunda cadenita, es donde voy a realizar siempre en todas las vueltas el último punto alto. Y esta segunda vuelta se debe ver de esta manera. Para comenzar la tercera vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante, esta hebrita que tenemos acá, que fue la que nos trajimos a medida que íbamos ocultando, ya la podemos cortar. La estiramos un poquitito y cortamos. Ahora, para comenzar la tercera y todas las vueltas de ahora en adelante, estando acá en el último punto, tejemos 2 cadenas, giramos
enlazamos y este primer agujerito del primer punto no lo voy a tejer porque las dos cadenas me valen como ese punto tejido. Comienzo en el agujerito de al lado. Lo que voy a hacer de ahora en adelante es repetir un punto alto sobre cada punto alto que acabo de realizar. Cuando llegue acá a donde tengo la cadenita de separación, allí voy a repetir el patrón de aumento. Recuerde que son 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Sigo tejiendo nuevamente hasta acá, un punto alto sobre cada punto alto. El último punto alto de cada vuelta siempre lo vamos a tejer acá sobre la segunda cadenita con la que tomamos altura. Y eso es lo que voy a repetir de ahora en adelante, una y otra vuelta hasta lograr la medida de largo y de ancho que necesitamos para cada talla. Bien. Acá, por ejemplo, en esta segunda vuelta que acabé de terminar, si en la vuelta de abajo tenía desde acá, desde el agujerito hacia acá 21 puntos altos, como los aumentos me van a incrementar como tal 2 puntos altos, pues en esta segunda vuelta debo de tener desde acá, desde la cadenita de separación hasta acá 23 puntos altos, y desde la cadenita de separación hasta el otro lado también debo de tener 23 puntos altos. Sí, en cada vuelta se me van a ir incrementando de a 2 puntos. Esta tercera vuelta debería cerrar con 25 puntos altos contando el aumento. Bien, vamos a continuar tejiendo una y otra vuelta hasta lograr la medida que necesitamos de largo y de ancho para cada talla. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a lo que será mi última vuelta de esta copa. Como siempre, el penúltimo punto alto acá en el agujerito disponible. Y el último punto alto, como en todas las vueltas, lo tengo que hacer acá sobre la segunda cadena. Y al final la copa se debe ver de esta manera, miren. Ella va tomando una formita cóncava natural del busto, ¿sí? Si se les va colocando de esta manera, pues es natural. Ahora, para saber cuánto debe de medir cada copa, la estiramos así bien, 13 centímetros, y desde acá, desde la punta hasta acá, mide casi los 14 centímetros. Le falta como 2 milímetros para los 14 centímetros, ¿sí? De todas maneras, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida referencial para cada una de las tallas. Y bien, una vez que tengamos nuestra copa lista, vamos a probarla para que tengan una idea de cómo debería de vérseles. Y con la copita lista, esta debería de quedarles algo así, miren. Tienen que asegurarse que le cubra en su totalidad el busto. Miren. Si lo están haciendo para ustedes, aprovechen de medirse y asegurarse de que les cubre todo el busto. Y bien chicos, una vez de que finalizamos la copa y nos aseguramos de que esta nos queda, entonces vamos a hacerle una pequeña terminación acá en la parte superior. Para hacer esta terminación, estando acá en el último puntito, ya no vamos a hacer 2, sino 3 cadenas. 2 cadenas que me representan un punto alto y una cadenita que me va a simular mi cadenita de separación. Giramos, enlazamos. Como siempre no vamos a tejer este punto que tenemos acá porque ya tenemos las cadenitas con las que tomamos altura, y para hacer esta terminación vamos a tejer en punto de por medio. Eso quiere decir que tenemos que saltarnos un punto. Entonces normalmente nos correspondería tejer acá, pero para hacer este patrón que vamos a hacer tenemos que saltar un punto. Entonces saltamos ese punto y hacemos un punto alto en el punto siguiente. Sí, vamos a tejer el patrón de casitas, se le llama este punto. Luego del punto alto hacemos una cadenita de separación, enlazamos, saltamos un punto, punto alto, cadena de separación, saltamos un punto, y de esta manera me van a ir quedando esta especie de cuadritos, ¿sí? Vamos a seguir repitiendo punto alto, cadena, saltando un punto hasta llegar al centro de la copa. Y acá ya me estoy acercando al centro de la copa, salto un punto y me corresponde tejer acá en un punto antes del agujerito del centro. Hago punto alto, cadena. Si ustedes cuando saltan acá este punto caen directamente al agujerito del centro, igualmente vamos a repetir un pequeño aumento. Este pequeño aumento va a ser dentro
miren, estoy en el centro, en la cadenita de separación, un punto alto, una cadena y otro punto alto, todo dentro del mismo agujerito, ¿sí? Hago una cadenita y bien, como acá tuve que tejer el último punto alto antes del centro, acá en este último punto comienzo del otro lado en el mismo punto en el que finalicé acá, o sea, en el primer punto. Si a ustedes les coincidió saltar una puntada, pues se saltan ese punto. Y continuamos tejiendo de este lado el punto casita. Miren, me tiene que quedar algo así. Aquí en el centro. Vamos a seguir repitiendo hasta finalizar esta vuelta. Y bien chicos, cuando esté llegando al final de la vuelta, me da para tejer el último punto alto. Salto un punto y el último punto alto como tal lo voy a tejer acá, como siempre lo he hecho en todas las vueltas, sobre la última cadenita con la que tomé altura. ¿Sí? Ahora, estando acá, vamos a cortar esta hebra, simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra, cortamos y ajustamos. Y de esta manera es como nos debe de quedar esta copa. Fíjense que tengo el borde de puntos casitas. Y así es como debería de verse. Ahora vamos a realizar otra copa exactamente igual, con las mismas cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo. No sé si les comenté, pero para que tengan una referencia, yo di en la parte de acá, antes de esta última vuelta de casitas, di 10 vueltas, ¿sí? Fue mi total de vueltas en toda la copa. Ahora vamos a realizar otra exactamente igual y nos vemos para continuar. Y bien chicos, una vez que tengamos ambas copas listas, las dos con la misma medida, vamos a continuar tejiendo en la parte de abajo del top. Pero recuerden que estamos haciendo el top en combinación de este short. Este short en la parte de acá, fíjense que lo que tenemos es una línea de grannies, ¿sí? Vamos a hacerle los mismos grannies en la parte de abajo de nuestro top. Si quieres hacer este short, acá en pantalla y en la descripción te estoy dejando los enlaces para hacerlo. Entonces, para hacer los grannies, ponemos a un lado nuestras copas. Para hacer el granny vamos a hacer un anillo mágico. Para hacer el anillo mágico colocamos la hebra corta sobre la palma de la mano. Hacemos una especie de X acá en el frente. Volteamos. Traemos la hebra que está en la parte de atrás. Sujetamos acá. Esta es la hebrita con la que voy a tejer. Hago una cadenita para sujetar y ya tengo mi anillo mágico. Ahora voy a desenredar en la parte de acá y voy a cerrar un poquitito este anillo, ¿sí? No lo voy a cerrar por completo, solo un poquito para poder tejer allí. Acá dentro del anillo vamos a tener que tejer 12 puntos altos separados por una cadenita, ¿sí? Entonces completamos la segunda cadena que me representa el primer punto alto, una tercera cadenita que me representa la cadena de separación y voy a tejer otros 11 puntos altos acá dentro del anillo, ¿sí? Acá lo que tengo son 3 cadenitas. Enlazo y dentro del anillo voy a ir sujetando esta hebra, miren, la voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo y voy a tejer punto alto separado con una cadenita. Enlazo de nuevo, punto alto, cadena de separación. Ya llevo 3 puntos altos, ¿sí? Voy a seguir repitiendo hasta tener 12 puntos altos. Y acá ya estoy tejiendo el último punto alto, el punto alto número 12. Hago como siempre cadenita de separación. Esto me debe de quedar algo así. Voy a tirar de esta hebra para cerrar el anillo. Esta hebra la apretamos bien. Esto se me debe cerrar. Y una vez que ya cerré el anillo, para cerrar la vuelta como tal, recuerden que acá tomamos altura con 3 cadenas, ¿sí? 1, 2 y 3. En la segunda cadenita, en la segunda de las 3 cadenitas, vamos a cerrar esta vuelta haciendo un punto deslizado. De esta manera ya cerré esta primera vuelta, ¿sí? Para comenzar la segunda vamos a tejer
en los espacios que hicimos la cadenita de separación, ¿sí? Recuerden que cada punto tiene una cadenita de separación, vamos a tejer en esos espacios. Para comenzar y llegar al primer espacio, acá como estoy en la segunda cadenita, me voy a desplazar hasta llegar acá al primer agujerito, ¿sí? Para desplazarme, todos los desplazamientos los hago con punto deslizado. Aquí ya estoy en el centro, fíjense, en la cadenita de separación, ¿sí? Entonces, estando acá, tejo 2 cadenas que me representan un punto alto y voy a comenzar a tejer una especie de bloques en cada agujerito. Estos bloques consisten en 3 puntos altos, ¿sí? Todos dentro del mismo agujerito. Entonces, si yo ya tengo 2 cadenas que me representan un punto alto, me faltan 2 puntos altos más dentro del mismo agujerito para completar el primer bloque. Hago 1 y 2. ¿Sí? Luego de que ya tengo el primer bloque de 3 puntos altos, separo con una cadena, enlazo y salto al agujerito siguiente. Acabé de tejer acá, salto al centro donde tenía la cadenita, entre los 2 puntos, en esta de acá, y voy a realizar otro bloque, o sea, 3 puntos altos. Y 3. Ya completé el segundo bloque, separo con una cadena, enlazo y voy a repetir exactamente lo mismo, tejiendo bloques de 3 puntos altos en cada uno de los espacios que tengo en la parte de acá. Y acá ya me estoy acercando al final, tejo el último bloque acá entre los 2 puntos que tengo disponibles, hago 1, 2 y 3 puntos altos. Como siempre, entre bloques separo con una cadenita y para hacer la unión de esta segunda vuelta, acá tomamos altura con 2 cadenas, ¿sí? Que me representaban un punto alto. Miren, tengo 1 y 2. Acá en la segunda cadenita, para cerrar esta vuelta, hago el punto deslizado. Y esta segunda vuelta se debe ver de esta manera. Para que tengan una referencia, deben de tener en esta segunda vuelta un total de 36 puntos altos. Para comenzar la siguiente vuelta, estando acá, en la unión vamos a realizar 3 cadenas. Saltamos a la cadenita de separación del bloque. En esa cadenita vamos a realizar un punto bajo. Luego 3 cadenas. Saltamos a la cadenita de separación del siguiente bloque, acá, punto bajo, 3 cadenas, a la cadenita de separación del bloque, punto bajo, y esto es lo que vamos a ir repitiendo en esta vuelta. 3 cadenas y un punto bajo en la cadenita de separación entre cada bloque. Cuando esté llegando al final, tejo las 3 últimas cadenitas. Hago el punto bajo acá en el agujerito de separación entre bloques y hasta este momento se debe ver así. De estos anillitos que se nos acaban de formar en la parte de acá, debemos de tener 12. Bien, entonces para cerrar esta vuelta, acá en el primer anillo que tenemos, vamos a desplazarnos hasta allí. Para desplazarnos, hacemos el punto deslizado, ¿sí? Y ya estoy en el primer anillo. Ahora, para continuar tenemos que pasar de este círculo a realizar un cuadro, ¿sí? Porque el patrón, fíjense que comienza en círculos y finaliza en un cuadrito. Entonces, para hacer de esto un cuadro tenemos que hacer 4 esquinas. Para hacer la primera esquina la vamos a hacer de una vez acá en el primer agujerito. Tejemos 2 cadenas que me representan un punto alto. Completamos el bloque tejiendo otros 2 puntos altos. Ya tenemos un bloque. Las esquinas van a ser 2 bloques separados por una cadenita dentro de un mismo anillo. Bien. Entonces ya tenemos un bloque. Separamos con una cadenita. Y hacemos otro bloque aquí, allí mismo, dentro de ese mismo agujerito.
hacemos una cadenita de separación, saltamos al anillo siguiente y en este anillo vamos a tejer un bloque únicamente de 3 puntos altos, separamos con una cadenita y en el siguiente anillo tejemos lo mismo, un bloque de 3 puntos altos separados con una cadena. Ya tengo el primer bloque, separo con una cadena, ya tengo el segundo bloque, hago cadenita de separación, mire, tengo esquina, 2 bloques. Ahora me corresponde hacer en esta de acá otra esquina, ¿sí? La esquina es exactamente igual, 2 bloques separados por una cadenita dentro del mismo agujerito. Ya tengo un bloque, cadenita de separación y otro bloque dentro del mismo agujerito. De esta manera ya tengo la segunda esquina. Ahora voy a repetir en este agujerito que sigue y en el que sigue lo mismo que acabé de hacer acá. 2 bloques únicamente con 3 puntos altos separados con una cadenita. Aquí ya estoy al final del bloque. Siempre que finalizo un bloque hago una cadenita de separación. Luego de que ya tengo los otros 2 bloques luego de la esquina, separo con una cadena y me corresponde hacer otra esquina en la parte de acá. Luego de la esquina, cadena de separación, 2 bloques de 3 puntos altos cada uno en el anillo que sigue. Y 2. ¿Sí? Tengo la esquina, 2 bloques, me corresponde hacer otra esquina. Luego de que ya finalicé la última esquina, separo con una cadena y me queda el espacio para hacer los 2 bloques siguientes. Luego de que ya finalicé el último bloque, como siempre, separo con una cadenita y me uno acá, miren, 1 y 2 en la segunda cadenita, hago el punto deslizado para cerrar esta vuelta. De esta manera ya se nos tiene que ir formando nuestro cuadradito. Bien, aquí entre esquinas, una esquina, otra esquina, debo de tener 2 bloques. Miren. ¿Sí? 2 bloques entre las esquinas. Para hacer la siguiente vuelta, estamos acá y tenemos que desplazarnos hasta el centro de la esquina. Fíjense que aquí estamos en una esquina, aquí estamos en la segunda cadenita y debemos desplazarnos hasta acá, hasta el centro de la esquina. Para desplazarnos, como siempre, los desplazamientos los hacemos con punto deslizado. Hacemos entonces acá un punto deslizado y el siguiente punto deslizado llego al centro del agujerito, en el centro de la esquina. ¿Sí? Ya me desplacé. Ahora lo que voy a hacer es repetir una esquina sobre la esquina y acá en los agujeritos entre los bloques voy a repetir un bloque. Entonces, si aquí estoy en el centro de la esquina, para comenzar la primera esquina tejo 2 cadenas, enlazo y hago 2 bloques separados con una cadenita dentro del mismo agujerito, ¿sí? Recuerden que acá estoy en la esquina, hago esquina sobre esquina, luego separo con una cadena y voy a tejer un bloque en cada uno de los espacios entre los bloques en la parte de abajo. Luego de que ya finalicé los bloques, fíjense que acá en la parte de abajo tenía entre cada esquina 1 y 2, ¿sí? En la parte de acá arriba me van a quedar 1, 2 y 3 bloques entre las esquinas. Ahora, como ya finalicé el bloque antes de la esquina y voy a pasar a la esquina, allí en la esquina simplemente hago el patrón de la esquina. 2 bloques separados con una cadenita. Separo con una cadena y voy a seguir repitiendo. Recuerden que voy a hacer esquina sobre esquina y en cada uno de los agujeritos de separación entre bloques voy a tejer un bloque. Bloque en los agujeritos y esquina sobre esquina. Y bien chicos, acá ya estoy por cerrar esta vuelta. Hago el último bloque. Como siempre separo con una cadena y me uno acá en la segunda cadenita con la que tomé altura. Hago punto deslizado. Y esta vuelta se debe ver de esta manera, miren. Tengo ahora entre esquina y esquina 3 bloques. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es talla XS, S y M. Vamos a llegar hasta acá.
la talla L y XL, si desean, pueden hacer una vuelta adicional, ¿sí? Acá yo únicamente voy a dar 2 vueltas con bloques. En realidad, el granny en el short tenía, miren, 1, 2 y 3 vueltas con bloques, ¿sí? Pero para que no me quede tan largo, porque no lo quiero tan largo, únicamente voy a dar 2 vueltas. 1 y 2. Si ustedes desean, las demás tallas también, si lo quieren hacer más largo desde la copa, pues entonces hacen otra vuelta. Si van a hacer otra vuelta o las vueltas que deseen hacer, estando acá, se tienen que desplazar con punto deslizado hasta llegar al centro de la esquina y siguen repitiendo esquina sobre esquina y bloques en cada uno de los agujeritos, ¿sí? Por ejemplo, como en esta vuelta dio 3 bloques entre esquina y esquina, en la siguiente debe darle 4 bloques entre esquina y esquina. Si hacen otra adicional, pues serían 5 bloques entre esquina y esquina, ¿sí? Solo para que tengan una referencia. Yo lo voy a dejar hasta acá. Entonces, para cortar esta hebra, simulo una cadena, saco larguita esta hebra y de esta manera me queda mi primer granny, ¿sí? Ahora, para saber cuántos grannies tenemos que realizar, tenemos que medirlo. Para medirlo lo estiramos así bien y tengo 6.8 centímetros. Miren, tomamos y la medida que nos dio en la parte de abajo del busto, esta que tomamos de acá, en mi caso fueron 68 centímetros. Estos 68 centímetros, a estos 68 centímetros, todas las tallas le vamos a restar 15 centímetros. Bien, serían 68 menos 15, 68 menos 15, me dan 53 centímetros. Tengo 53 centímetros. Ahora, esta medida de 53 centímetros lo voy a dividir entre el ancho que me dio el granny. Serían 53 entre 6.8 centímetros. Esto me da 53 centímetros entre 6.8, que es lo que mide el granny de acá a acá, me da 7.79. 7.79. Este 7.79, por supuesto, tengo que redondearlo al número siguiente, serían 8 grannies. Entonces yo voy a tener que unir 8 grannies para completar la parte de acá de abajo del contorno del busto. Todas las tallas tienen que medir cuánto les dio de acá a acá, porque por supuesto todo depende del grosor del hilo que estén utilizando. Si están utilizando un hilo más grueso, por supuesto esto le va a quedar más anchito, y todos tienen que medir y hacer esta pequeña fórmula. Bien. Entonces, como yo ya sé que tengo que unir 8 grannies, vamos a tejer el siguiente porque lo vamos a unir a medida que lo vamos a ir tejiendo, ¿sí? Vamos a hacer otro granny exactamente igual, con la misma cantidad de puntos, la misma medida, pero no vamos a hacer esta última parte de la vuelta. Vamos a tejer la última vuelta hasta esta esquina, ¿sí? No la vamos a cerrar completa para que a medida que vayamos a ir cerrando, vamos a ir uniendo cada uno de los grannies. Y bien chicos, acá yo ya estoy finalizando el segundo granny. Fíjense que no he cerrado aún la vuelta completa. Acá en esta última esquina que me queda por tejer, voy a realizar únicamente un bloque, ¿sí? No voy a completar los 2 bloques de la esquina, sino que voy a hacer un bloque de 3 puntos altos. Luego del bloque de 3 puntos altos, aquí sí voy a comenzar la unión del siguiente granny. Entonces, para hacer la unión de los grannies tenemos que darnos cuenta que ellos tienen un derecho y un revés, ¿sí? Fíjense cómo se ve por el derecho, se ve acá como un relieve, y por el revés ellos se ven como planitos. Bien, para hacer la unión estoy aquí con un bloque, me tengo que asegurar de que los 2 grannies estén por el derecho, ¿sí? No voy a colocarlo así, uno derecho y uno revés, sino que los 2 tienen que estar por el derecho. Entonces, tomo el granny, me aseguro que estoy por el derecho,
Voy a buscar una esquinita cualquiera de la parte de atrás. Miren, aquí tengo la esquina, aquí tengo el agujerito del centro. En el agujerito del centro voy a insertar el crochet. Fíjense que a todas estas el derecho está hacia acá, hacia afuera. Voy a insertar el crochet, hago punto deslizado hasta llegar hasta acá, ¿sí? Les repito nuevamente. Tengo el granny, este derecho hacia mí, el otro derecho hacia afuera. Ubico una esquina cualquiera. En el centro me traigo la hebra con un punto deslizado. Y ya estoy acá. Este punto deslizado es como que yo dijera que hice la cadenita de separación, ¿sí? Ahora, como ya me uní en la esquina en la parte de acá, voy a completar la esquina que me falta de este lado. Entonces hago el otro bloque que me falta para completar esta esquina. Ya hice la unión, ahora paso al bloque, mire, paso al agujerito siguiente del granny en la parte de atrás. Aquí no estoy haciendo cadena ni nada, fíjense que así directo, después del último punto alto, paso al agujerito en la parte de atrás, hago punto deslizado. Este punto deslizado es como que yo dijera que hice la cadenita de separación, enlazo allí mismo y tejo el bloque que me corresponde de este lado. Luego del bloque paso al agujerito en la parte de acá sin hacer cadena ni nada, punto deslizado, enlazo allí mismo y repito el bloque que me hace falta en la parte de acá. Y 3, me queda un agujerito en la parte de atrás, punto deslizado. En la parte de acá enfrente hago como siempre he hecho, me uno en la segunda cadenita con otro punto deslizado y tengo que llegar hasta la esquina para hacer la unión de las dos esquinas de los dos grannies. Entonces, para llegar a la esquina hago punto deslizado hasta desplazarme hasta la esquinita. Fíjense que ya llegué a la esquina, inserto el crochet en el centro de esta esquina, busco el centro de la esquina en la parte de atrás y hago para todos un punto deslizado. Luego del punto deslizado simulo una cadena, saco larguita esta hebra, cortamos, ajustamos y de esta manera me debe de quedar la unión de los grannies. Miren, queda así bien unidito. Bien, estas hebritas que tenemos acá, las del centro, ya las podemos cortar. Vamos a ir cortando y ocultando a medida que vamos tejiendo. Y estas que me quedaron acá en la esquina, por supuesto, como siempre, con todas las hebras que me quedan por allí, las voy a pasar hacia atrás y la voy a ocultar entre los puntos, ¿sí? Entonces, ya tengo 2 grannies, me faltan unir 6 más porque a mí me corresponde hacer 8 para la unión en la parte de acá abajo. Yo acá tengo los 8 grannies que me correspondía unir, ¿sí? Ahora, antes de posicionar las copas, vamos a hacer en la parte de acá una pequeña terminación para luego posicionar cada una de las copas. Bien, entonces esta pequeña terminación, hacemos el nudo deslizado, comenzamos en una esquinita de acá del granny, atravesamos el nudo, hacemos una cadenita y allí mismo en ese primer agujerito vamos a realizar un punto bajo. Este pequeño acabado lo vamos a hacer únicamente con puntos bajos, ¿sí? Esta colita de hebra que tenemos acá vamos a aprovechar de irla ocultando a medida que vamos tejiendo. Entonces voy a tejer un punto bajo sobre cada punto alto, atrapando la colita, y un punto bajo en el centro del bloque, en el cuadrito. Bien, sigo tejiendo un punto bajo sobre cada punto alto y voy a ir repitiendo por toda la parte de arriba hasta finalizar.
Cuando lleguemos a la unión de los dos grannies, vamos a realizar un punto bajo acá en esta esquina. Tengo la cadenita de separación, hacemos el punto bajo allí y saltamos al punto bajo en la esquinita del otro lado, ¿sí? Vamos a hacer una acá y una acá sin hacer cadenitas de separación de ningún tipo. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final. Hago el último punto bajo igual en el centro de esta esquinita. Y esto debería de verse así. Lo que hicimos fue hacerle un pequeño acabado, ¿sí? Ahora vamos a determinar el centro de nuestra tira para poder ubicar las copas. Yo como tengo 8 grannies, entonces 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. El centro viene siendo acá, la unión de estos dos grannies. Voy a colocar allí un marcador en ese punto bajo que tengo allí. Si de casualidad a ustedes les dio número de grannies impares, entonces van a tener que determinar el centro del granny como tal, ¿sí? Entonces ustedes cuentan, tienen dos agujeritos acá, dos agujeritos acá, y el centro va a ser este bloque, ¿sí? O sea que en el segundo de los 3 puntos altos, allí va a ser el centro para ustedes. Ahora vamos a posicionar las copas. Antes de posicionarlas tenemos que tener en cuenta de que ellas también tienen un derecho y un revés, ¿sí? A mí particularmente, en una opinión muy personal, me gusta tomar como derecho cuando el centro se ve así, miren, se ve acá bien unidito, ¿sí? También pueden tomar como derecho la parte de atrás, que no se ve mal, no se ve para nada mal, pero como les digo, es solo una opinión muy personal. A mí me gusta cómo se ve de esta manera. Entonces, tenemos que posicionar ambas copas asegurándonos de que las dos líneas estén hacia el frente, ¿sí? La que quieran usar, bien sea esta como su derecho o esta como su derecho, pero que de las dos copas estén iguales. Ahora, para posicionar nuestras copas, si ustedes no tienen marcadores de estos, no se preocupen, pueden utilizar un pedacito de hilo, lo amarran y ya. Ahora, vamos a posicionar la copa de este lado. Acá, recuerdan que teníamos en esta esquinita un agujerito, ¿verdad? Sobre ese agujerito tenemos ahora un punto bajo. Voy a colocar allí mi marcador y lo voy a sujetar con el cuadrito de la copa. Esto lo vamos a estirar así bien para posicionar la otra esquina. Entonces la otra esquina de la copa me da, mira, en este cuadrito, en el punto bajo del cuadro, y tomo el punto alto, fíjense, del cuadrito de acá. Posiciono la otra copa de la misma manera. Digo, tengo un cuadrito antes de colocar el marcador y tengo un cuadrito antes de colocar el marcador. Bien, ya tenemos nuestra copa posicionada. Ahora aquí tenemos los grannies hacia la derecha, o sea, hacia el frente de nosotros, y la copa como la queremos hacia el frente de nosotros. Bien, vamos a hacerle la unión realizando el punto casitas, el que veníamos haciendo acá en la copa. Bien, para hacer ese punto, entonces, acá donde estoy, en el último punto bajo que hice, realizo 3 cadenas, 2 que me representan un punto alto, una cadena de separación. Voy a girar todo ahora va a estar por el revés, y comienzo a realizar el punto casitas. Salto un punto, dejo punto alto, cadena, salto un punto alto, cadena, salto un punto, y voy a seguir repitiendo mi punto de casitas hasta llegar acá donde tengo que hacer la primera unión de la copa. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a donde tengo mi marcador, lo retiro, sigo repitiendo. Como ahí es donde iba mi marcador, yo acá hice una cadena, no va cadena. Buscamos el cuadrito de la copa, miren cómo está la copa está así. Ahora está la copa al revés porque estamos trabajando desde el revés, ¿sí? Hago la unión con el cuadrito que tengo acá de la copa, hago el punto deslizado como si estuviera haciendo una cadena, enlazo y sigo haciendo punto casita,
punto alto, en lugar de cadena, lo que voy a hacer es que me voy a unir con la copa aquí atrás. Pero la copa en la parte de acá tiene los puntos como de costado, ¿sí? Nosotros vamos a insertar el crochet en cada uno de los espacios, se nos hace como un agujerito, ¿sí? Allí es donde nosotros vamos a ir haciendo en esos agujeritos los puntos deslizados. Allí es donde vamos a ir haciendo las uniones. Aquí ya hice el punto alto, hago punto deslizado que me simula como si estuviera haciendo una cadena, enlazo, salto un punto en la parte de acá, hago punto alto, me uno. Aquí, como les dije, no hay un agujerito específico, sino el que vaya coincidiendo a la altura que vamos. Hacemos punto deslizado, enlazamos, este es el que tejí, salto 1, hago el punto alto, punto deslizado en la copa, salto un punto, y de esta manera me va a ir quedando la unión acá en la copa. Miren, este es el revés, el derecho se debe ir viendo de esta manera, es como que siguen los cuadritos, ¿sí? Vamos a seguir repitiendo hasta hacer la unión en toda la copa. Y bien, chicos, acá yo ya estoy llegando al centro, ya estoy llegando a la última unión. Voy a retirar este marcador y el del centro porque ya sé que son esos dos puntos consecutivos. Entonces vamos a comenzar a hacer la unión acá del final de la copa, punto deslizado, enlazo, salto un punto. Aquí fíjense que tengo el cuadrito, ¿verdad? Sí, el cuadrito de la parte de acá de la copa. Tengo que unir también esta parte del cuadrito para que me quede bien cerradito. Entonces, en el cuadro recordamos que aquí teníamos 3 cadenas. En la segunda de las 3 cadenitas hago el punto deslizado, enlazo, salto el punto, este es el punto del centro, voy a comenzar a tejer en el punto de acá, ¿sí? Para hacer la siguiente unión con la siguiente copa. Retiro, salto, este era el puntito que tengo marcado como el centro, hago el punto alto y hago la unión de mi siguiente copa acá. Fíjense que en este cuadrito tengo un punto alto, allí hago mi punto deslizado, enlazo y sigo tejiendo en punto de por medio, ¿sí? Sigo haciendo mi punto casitas. Y bien, chicos, acá ya estoy llegando a lo que será el último punto alto. Hago mi último punto alto, voy a simular una cadena, sacar larguita esta hebra para cortarla, corto y ajusto. Y de esta manera es como se me debe ver la unión en la parte de atrás, y en la parte de enfrente del top debe quedar de esta manera. Bien, ahora vamos a continuar y vamos a seguir en la parte de acá abajo del top, ¿sí? Entonces, estando acá, vamos a buscar como siempre la puntita de la esquina, hacemos nudo deslizado, insertamos el crochet allí en el agujerito del centro, tejo 2 cadenas, completo el bloque de esa esquina, y voy a comenzar a tejer en la parte de acá bloques de la misma manera como he venido haciendo hasta llegar acá. Acá vamos a tejer vueltas una y otra vez exactamente igual hasta que logremos el ancho deseado para este top, ¿sí? Les enseño, por ejemplo, el short. Miren, el short en la parte de abajo, luego del granny se continúa tejiendo bloques la cantidad de veces hasta donde lleguen a la altura que deseen, que les cubra lo que deseen, y luego vamos a hacer esta terminación, ¿sí? Yo voy a dar solo luego del granny un par de vueltas y luego nos vemos para hacerle esta terminación.
Y bien chicos, acá yo ya casi llego al otro extremo de esta primera vuelta en la parte de abajo. Yo creo que solamente voy a dar como una o dos vueltas más. Sí, acá antes de finalizar hacemos una cadenita y acá en esta esquina vamos a realizar únicamente un punto alto. ¿Sí? Luego tejemos dos cadenas, giramos y en esta vuelta acá sí vamos a completar el bloque. Ya tenemos uno, hacemos dos puntos altos, cadena y continuamos. ¿Sí? Esto es para que esta parte de acá nos quede así rectecita. Entonces vamos a seguir tejiendo. Como les dije, yo creo que voy a dar esta y de repente de otra vuelta adicional porque no lo quiero acá tan largo. Cuando lleguemos acá a la esquina, volvemos y hacemos acá el bloque, cadena y un solo punto alto acá sobre el primer punto alto que tengo aquí. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de la vuelta con puntos altos. Dejo el último punto y hasta el momento esto se ve así, miren. Así es como estamos. Como les comenté, yo solamente iba a dar un par de vueltas en la parte de acá. Pero si ustedes lo quieren más largo, pues pueden dar cuantas vueltas deseen. Luego de hacer las dos vueltas con el punto de bloques, hice esta vueltecita con punto alto. Los puntos altos los tejí de la misma manera como hice acá los puntos bajos, ¿sí? Haciendo un punto alto sobre cada punto alto y un punto alto en el centro de la cadena, entre los bloques. Punto alto sobre punto alto y punto alto en donde tenía la cadena. Esta es mi penúltima vuelta. Vamos a realizar ahora el acabado final que va a tener este top. Exactamente igual a como tenemos el short acá en la parte de abajo. Y fíjense que acá en la parte de arriba tenemos el mismo acabado. Vamos a hacer estas ondas. Para hacer esas onditas, entonces estoy acá en el último punto que tejí, hago dos cadenas, giro. Cuando vayan a realizar estas ondas tienen que tener muy presente de que el tejido tiene que estar por el derecho, ¿sí? El que ustedes van a usar como derecho tiene que estar el tejido así, porque fíjense, las ondas por el derecho se ven de esta manera. Acá se les ve como una cadenita de acabado. Y si lo tejemos por el revés, miren, se ven como un poquito más planas, ¿sí? Casi no se les aprecia la forma. Entonces tenemos que asegurarnos de que nuestro tejido está por el derecho. Si de casualidad a ustedes la vuelta que van a hacer de ondas les coincide por el revés, lo que tienen que hacer es cortar la hebra y comienzan del otro lado. Bien, para que tejan por el derecho. Estamos acá con las dos cadenas que me representan un punto alto. Allí mismo, en ese primer agujerito, en el de la base de las cadenas, vamos a tejer dos puntos altos más. Luego de los dos puntos altos vamos a contar 1, 2 y en el tercer punto hacemos un punto bajo. Seguimos. Luego del punto bajo tejemos dos cadenas, enlazamos. Y allí mismo donde acabamos de realizar el punto bajo vamos a realizar dos puntos altos, 1 y 2. Luego de los dos puntos altos contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos punto bajo, dos cadenas y dos puntos altos allí dentro del mismo agujerito. 1 y 2. Cerramos esta onda contando 1, 2 y en el tercer punto hacemos punto bajo y de esta manera me van a ir quedando las onditas para el remate de la parte de abajo del top. Voy a seguir repitiendo hasta llegar acá al final. Luego vamos a hacer un pequeño acabado en la parte de acá. Estos agujeritos que tengo en la parte de acá los vamos a tomar como si fueran nuestros ojales, ¿sí? No vamos a crear ojales como tal, sino que como ya tengo estos agujeritos hechos, los vamos a tomar como un ojal. Entonces, luego de las ondas, tejemos por acá y seguimos tejiendo el borde por todo nuestro top. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al otro extremo.
hago el último punto bajo y esto se ve de esta manera, miren. Ahora, como les dije, en la parte de acá vamos a tomar estos agujeritos como si fueran nuestros ojales. Bien, para hacer de ellos el ojal simplemente vamos a reforzarlo. Estando acá hacemos una cadenita y comenzamos a tejer puntos bajos en cada agujerito disponible. Miren, vamos a realizar un punto bajo y nuestros ojales van a comenzar desde acá. Acá en el agujerito un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo en el agujerito. Y de esta manera queda reforzado nuestros agujeritos. Bien, ahora vamos a hacer el mismo acabado de estas ondas en toda la parte de acá. Subimos por la copa y vamos a dar toda la vuelta hasta llegar acá tejiendo ondas y luego reforzamos estos agujeritos de la misma manera como acabamos de hacer acá. Para tejer las ondas en estos cuadritos, en el punto casitas que tenemos acá, hacemos punto bajo dentro del cuadrito, 2 cadenas y 2 puntos altos, igual como veníamos haciendo, ¿sí? Aquí lo único que vamos a variar es que en el cuadrito siguiente vamos a realizar un punto bajo y saltamos al cuadrito siguiente, otro punto bajo y ahí sí comenzamos la secuencia, 2 cadenas, 2 puntos altos. Cuadrito siguiente, punto bajo, cuadrito siguiente, secuencia, punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Esto para que no me vayan a quedar las ondas muy apretaditas, ¿sí? Para que se vean así un poquito más sueltas. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a lo que es el centro de la copa. Acá quiero que, si a ustedes les coincide, así como a mí, fíjense que yo tendría que hacer el punto bajo en este agujerito y me correspondería comenzar la onda en este agujerito del centro, ¿sí? Pero acá en el centro vamos a necesitar sí o sí tener un punto bajo. Entonces, no importa, vamos a pasar de largo, hago un punto bajo en el centro de la copa, fíjense que traigo el aumento allí, el centro de la copa, hago un punto bajo y ahora para igualar este lado vuelvo y tejo otro punto bajo acá. No importa que me queden así estos 3 puntos bajos seguidos. Ahora sí comienzo a repetir el patrón de punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y miren, el centro de mi copa, particularmente para mi caso, como no me coincidió el punto bajo en el centro, tuve que hacer 2 puntos adicionales. Miren, va a quedar así un poquito recto, ¿sí? Y bien chicos, una vez que hayamos finalizado nuestro borde de ondas, miren las 2 copas como quedaron. Y luego hice el remate de puntos bajos de la misma manera como hice acá, ¿sí? Ahora vamos a hacer las tiras con las que vamos a sujetar este top en la parte del cuello. Para hacer estas tiras voy a tomar 2 hebras de hilo. Voy a dejar así un espacio suficiente, de modo de tomarlas así, miren. Las tengo acá sin cortar ni nada. Voy a buscar el centro de la copa. Acá voy a aprovechar de apoyarme con un crochet un poquito más grande. Este es de 3.5 milímetros. Y acá, desde el centro de la copa, miren, voy a insertar el crochet acá en el último aumento que hice. Atravieso el hilo. Acá lo que tengo son 2 hebras bastante largas, miren. Tengo bastante hilo por este lado y por este lado. Lo pongo así más o menos a la mitad. Atravieso las 2 hebras. Acá tengo un agujerito. En ese agujerito
paso el crochet, me traigo las 4 hebras, hago un punto deslizado. Luego recuerdan que acá teníamos un punto bajo en el centro. En ese punto bajo inserto el crochet, vuelvo y me traigo las 4 hebras. Punto deslizado nuevamente y de esta manera voy a comenzar a tejer. Aquí simplemente voy a realizar cadenitas con estas 4 hebras, miren. Así me quedó la unión y voy a seguir tejiendo cadenitas hasta tener por lo menos unos 40-50 centímetros. Y bien chicos, una vez que finalicemos, las tiras para sujetar en la parte del cuello se ven de esta manera. Ahora, bueno, antes de continuar, me faltó decirles cuánto mide esto de ancho, ¿sí? Este top mide desde acá hasta acá 10 centímetros. Pero como les dije, ustedes lo pueden hacer tan ancho como deseen. Ahora, lo único que nos queda es por colocar la tira para sujetar este top en la parte de la espalda. Para esto hice una tira de cadenas con 4 hebras exactamente igual a la que hice para la parte del cuello. Bien, ahora vamos a trenzarlo. Y de esta manera es como queda nuestro top. Como pueden ver, es bastante fácil y rápido para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!